Bueno, muy bien, sumamos a esta transmisión a Sheila Walker, que es de la consultora 3.0. ¿Cómo anda, Sheila? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Enseguida arrancamos con el análisis, pero vamos al Congreso con Fernando Fraquelli. A ver, Fernando, acaba de finalizar el discurso del presidente. Acaba de finalizar y acaba de retirarse, ya cruzó pasos perdidos, está cruzando el Salón Azul, se va a retirar del Parlamento Nacional. Los tiempos fueron los previstos, 41 minutos, lo que habló el presidente de la Nación, le habló a los diputados, le habló a los senadores nacionales, le marcó lo que va a ser, por lo menos a su entender, parte de la agenda del Parlamento Nacional. Dijo que lo peor ya se hizo, habló del tema económico, habló de un tema picante, un tema controvertido como es la interrupción voluntaria del embarazo. Dijo, estoy a favor de la vida, pero quiero que se haga una discusión seria sobre el tema. Invitó al Congreso a debatir este tema, ya que en los últimos años hubo varios intentos de varios legisladores de diferentes partidos políticos. Llegaban a 50 firmas la presentación de algún proyecto de ley, pero no llegaban los proyectos a pasar el debate de una comisión del Congreso Nacional. Lo cierto es que a partir de este impulso que le da el propio presidente de la Nación, la próxima semana ingresan formalmente proyecto firmado por diferentes legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos, y van a ser 5 las comisiones que se van a debatir el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El tema laboral, la reforma laboral, en algunos capítulos que está pretendiendo el Ejecutivo, también va a llegar al Congreso de la Nación, una agenda cargada para este año parlamentario 2018. Y según voceros que nos adelantaron, el jefe de gabinete Marcos Peña va a estar hablando con nosotros en minutos. Nada más, estamos viendo a ver si, si se retira, antes que se retire va a dar algunas declaraciones y posteriormente lo van a hacer ya varios diputados. Mario Negri va a estar con nosotros también para hacer un análisis de lo que es y lo que fue el discurso del presidente de la Nación. Pablo Cosiner, del peronismo más dialoguista, podríamos llamarlo de esa manera, que es del Interbloque Argentina Federal, también va a estar hablando con los periodistas, pero en minutos nada más la palabra de Marcos Peña, el jefe de gabinete, que ya tiene fecha para venir a dar informe al Congreso de la Nación. Va a ser el próximo 14 de marzo, primer informe ante el Congreso de la Nación, ante la Cámara de Diputados, que va a dar Marcos Peña aquí en el Parlamento Nacional. En minutos va a estar dialogando con los periodistas. Bien, Fernando, nos interrumpís en cualquier momento, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, Sheila, a ver, ¿cuál es tu primer análisis? Bueno, me parece interesante cómo hemos salido de la gestión de las expectativas, el futuro, a presentar una Argentina en la que efectivamente se va para adelante, se está creciendo. Me parece que la apuesta más importante del presidente en este sentido es abandonar la idea de los próximos semestres del crecimiento ya va a llegar, para empezar a mostrar con datos y con números un país que empieza a moverse en lo económico, ¿no? Me parece que eso es una de las apuestas de este discurso, y creo que tiene que ver un poco con el malestar que hay en la opinión pública. De las expectativas, decís vos. Exactamente, y empezar a mostrar un terreno de crecimiento concreto. Yo creo que un poco esa decisión responde a la situación que hay hoy en la opinión pública de crítica respecto del rumbo económico, ¿no? ¿Vos cómo lo viste? Me sorprendió Macri por su discurso, más allá de que nosotros habíamos dicho ya que iba a ser un mensaje conciliador, tranquilo. El aprendizaje político que tuvo en los últimos años. El último tramo de su discurso fue netamente político, más allá de las expectativas, lo que manifestaba a través de los logros que obtuvo, digamos, su gobierno. Me sorprendió, incluso me imagino que a los legisladores también, este último tramo, cuando pide a la oposición esto de, de enfrascarse, digamos, en un diálogo abierto, sincero, para buscar un país mejor. Eso me sorprendió realmente, más allá de las propuestas, digamos, interesantes que propone para el año legislativo, que son alrededor de 9 proyectos de ley que propondría. Habíamos dicho ya con la reforma laboral, que es uno de los ejes centrales, que pidió especialmente que el Parlamento lo apruebe, porque es el blanqueo, que sería el inicio, digamos, del año legislativo. Pero me sorprendió el aspecto político, digo. Vamos a escuchar a Mario Negri. Fernando está con vos, ¿no? La reforma del Código de... Sí, ahí está hablando Mario Negri. Y creo también que fue
muy significativa la convocatoria al diálogo y a la confianza hacia el futuro, ¿no? Sí, pero el presidente planteó un enfrentamiento con los docentes diciendo que no se puede discutir educación solo en paritaria. No, eso no significa un enfrentamiento. Dice que no puede ser que se convierta como único nivel de atención cuando llegue legítimamente la discusión de la paritaria, cuando el problema de la educación requiere un nivel de atención y de profundidad que abarca no solamente al Estado, a los docentes, a los dirigentes. Creo que fue un llamado a una conciencia colectiva, como se ha hecho también en otros gobiernos y en otras oportunidades. Diputado Negri, ayer el exministro Prat Gay, a quien el radicalismo convoca habitualmente a expresar cuestiones económicas, dijo que en la Argentina hablar de cláusula gatillos para los que emiten bono y no hacerlo con los trabajadores a la hora de pensar la inflación tampoco es justo. En el sector privado hay paritarias libres. El Estado no puede decir nada. En el sector estatal no hay paritarias libres. En el sector estatal hay un diálogo en búsqueda racional y seguramente, como hasta ahora, como ocurrió, va a haber un entendimiento. Porque acá el punto de inflexión es que por primera vez no se está discutiendo la pauta salarial para recuperar lo que se perdió, sino la expectativa inflacionaria hacia adelante, donde obviamente todavía no se ponen de acuerdo, no sé cómo serán los finales. Hay en materias que se discuten a nivel de las provincias, ¿no? En el tema docente. Y en el tema estatal nacional no estoy en condiciones de decir cómo va a finalizar. Pero la idea del gobierno también es que todos colaboremos a que la expectativa inflacionaria, de una cultura inflacionaria que ha tenido la Argentina, la podamos controlar entre todos. Pero se ha recuperado salario, ese es el punto de inflexión. ¿Usted cree, como dijo el presidente, que lo peor ya pasó? Yo creo que estamos subiendo el Himalaya en bicicleta. Lo peor era la posibilidad de la destrucción prácticamente en la Argentina. No había horizonte, no había rumbo. Cuando un país tiene un rumbo, usted puede discrepar o no, pero tiene una dirección a donde ir. Después discute la velocidad. Y hace muchos años que no había un rumbo. Con la inflación, 70 años, como bien dijo él, en la Argentina. Y la política es responsable. No nos hemos podido poner de acuerdo en cómo derrotar la inflación, que es un flagelo. Y acá se van los gobiernos y uno recibe más inflación, otro recibe hiperinflación y lo que lo sigue pagando es la sociedad. Ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo en el combate a la inflación. ¿Usted coincide con la meta de inflación que plantea el gobierno del 15%? Sinceramente, ¿usted cree que la inflación va a ser esa? No, yo personalmente no comprometo al gobierno, creo que esas son expectativas de meta que se pone y yo creo que no va a estar en el 15%. Obviamente, no sé, yo no soy un economista, creo que algo más va a estar, pero creo que eso se puede ir corrigiendo. Ahora, si yo lo que me planteo como expectativa de inflación también es incierta y no sé cuánto va a ser, y empiezo a decir que el 25, el 26, sin ninguna cifra cierta, me parece que alimento la expectativa inflacionaria en una cultura inflacionaria. Yo, personalmente, dije hace mucho que cuando uno elige un camino gradual, hay que mirar mucho que vayamos a la baja, y vamos a la baja. ¿Es lenta? Es lenta. La velocidad debería ser mayor, a todos nos gustaría. Gracias. Pero eso tiene que ver con el problema social. Muy bien. A ver, está acá también el senador Naidelnov, que es presidente de la bancada de Cambiemos en el Senado Nacional, y va a hacer también un balance de la palabra del primer mandatario. Una mirada de mediano y largo plazo, una mirada realista de la Argentina, ratificar y agradecer el acompañamiento parlamentario, fundamentalmente de una fuerza como Cambiemos, que no tiene mayoría en ambas cámaras, y si llegamos hasta aquí fue justamente producto de la racionalidad y de esas fuerzas políticas que justamente apuestan a dar una vuelta de hoja en la Argentina. Es la primera vez que se ve un discurso presidencial que tiene contenido parlamentario. De los 3 años, me parece que es el que más profundizó en ese sentido. Bueno, me parece que el contenido parlamentario quizás tiene sus propios matices porque te encontrás con 2 escenarios. En primer lugar, con una agenda del propio Poder Ejecutivo para ser tratada en el ámbito del Congreso, en lo que tiene que ver con las reformas del Código Penal, del Código Procesal Penal que están pendientes, pero también algunos temas que eran tabúes en la Argentina y que más allá de las posiciones personales hay que debatirlas, como es el tema del aborto. Y creo que estamos ante un gran escenario de oportunidad de tratar este tema sinceramente, dejando de lado la doble moral típica que nos caracteriza.
Yo respeto las posiciones de cada uno, pero hay un problema y hay que abordarlo. Por eso me parece muy importante este proyecto que anunció el presidente de una educación sexual integral. Yo provengo de una provincia donde tenemos los porcentajes más altos de embarazo adolescente y me parece a mí que de esto no se aborda, nadie lo trata. Y la vida continúa y los problemas están. Ahora, Entonces, el senador no se hizo mención a este debate también que ha sido centro en las últimas horas en torno a agravar la atención médica a extranjeros y así también la educación para quienes vengan a nuestro país. Bueno, yo tengo una posición personal, no voy a comprometer al interbloque de Cambiemos en el Senado. A mí me parece bien que se aborde primeramente una mirada reflexiva y en diálogo con los gobernadores que limitan con provincias, con países vecinos, los convenios de reciprocidad en materia de salud pública. La verdad que los que conocen de cerca son los que viven justamente en las propias provincias. Ahora bien, el convenio de reciprocidad en materia de educación, yo no lo comparto. Yo creo que nosotros tenemos, digamos, algo que es histórico, que es un hito para la Argentina, que es una educación pública, gratuita, y que en eso no hay que diferenciar con los ciudadanos argentinos o extranjeros. Es más, los extranjeros que habitan la Argentina y que estudian y que se forman, no solamente son de tránsito de paso, sino que también consumen, generan un mercado inmobiliario, y creo que no hay que caer en posiciones extremas. Entonces, debatamos en serio lo que tiene que ver con los convenios de reciprocidad en materia de salud, porque es una realidad y hay que abordarlo. Y en esto son parte de las propias provincias, pero en materia de educación estamos lejos de eso. Bueno, muy bien. Luis Naidenhoff es el presidente de... Más ordenadamente, pero ahí se está acercando ya Felipe Solá también. A ver, Pablo Cosiner. Pablo Cosiner. Usamos la tarima. Del Partido Justicialista. Al discurso que ha brindado el presidente de la Nación ahora. La verdad que nosotros veníamos con la expectativa de que el presidente le hable a los argentinos cómo se iban a resolver los problemas estructurales que todavía están pendientes. El presidente no hizo referencia a la crisis de la economía, a la falta de competitividad de las economías regionales en el interior. Hay sectores de la producción que la están pasando mal. No habló de la industria, no habló de la generación de puestos de trabajo. Entonces, a mí me llama la atención, creo que se prende una luz amarilla o el gobierno empieza a reflexionar sobre los problemas de los argentinos o está empezando a construir su propio relato, que sería lo más complicado. La verdad que nosotros vamos a acompañar todas las iniciativas que sirvan para crecer la Argentina. Hoy no vimos el discurso que esperábamos. Hubo un llamado a la oposición. Gracias. Ahí corrió la tarima. Lo vamos a debatir y van a tener el aporte nuestro para debatir, pero hoy esperábamos que... No hay problema. Que el presidente le hable a los argentinos de los problemas que realmente la plata a los argentinos cada vez le alcanza menos, la inflación no cede, la inflación está aumentando comparativamente el mes pasado hasta ahora y hoy el presidente dijo que la inflación está cediendo. Entonces hay temas de diagnóstico que la verdad que nos preocupan. Nosotros queremos ayudar, pero me parece que el gobierno está empezando a escuchar una historia distinta a la que los argentinos viven. ¿No comparte la visión optimista del presidente? Nosotros siempre vamos a compartir una visión optimista pensando que las cosas puedan mejorar, pero las cosas no mejoran solas, las cosas hay que hacerlas mejorar y me parece que hoy faltaron diseños de instrumentos que los problemas estructurales que tiene la Argentina. Por ejemplo, el presidente no habló de la crisis de los ingenios azucareros, el presidente no habló de la crisis de los pequeños productores, medianos productores, las pymes están en crisis, el aumento de los costos internos de las pymes es complicado, las pymes no tienen sustentabilidad, las cuestiones vinculadas a competitividad. El presidente no habló si va a seguir este gobierno en un diseño de políticas monetarias donde el dólar y las tasas de interés sean la solución, o se embarca en un programa de desarrollo productivo industrial. No hay una sola palabra dirigida a la industria. Entonces un país sin industria no puede crecer. Gracias, muy amable. Hasta acá la palabra del diputado Pablo Cosiner. Y va a sumar Felipe Solá, diputado de Frente Renovador. El presidente es una burla al Congreso en el sentido de que su diagnóstico es el diagnóstico de un país que no existe. No es que se equivocó de discurso, parece que se equivocó de país. El discurso es de una hipocresía, una mentira y una negación de la realidad de lo que pasa en Argentina que asusta. Llegó a hablar de un crecimiento invisible. Llegó a decir que la inflación está bajando cuando está subiendo. A decir una cantidad de cifras que no son ciertas. A proponer que los parques nacionales
sean una forma de trabajo para los argentinos cuando no hay trabajo. El presidente está viviendo en Suiza. Es muy peligroso venir acá y decir este discurso en el momento en que Argentina atraviesa las incertidumbres enormes que atraviesa y no las ha podido oír hoy de su presidente. Ni siquiera ha dejado un programa de trabajo que nos sean 4 o 5 proyectos de ley que todavía no vimos. Eso no es un programa de trabajo. Debería decir qué es lo que va a hacer con la economía argentina en los próximos 6 meses. Y no lo ha dicho. Ya pasó, Felipe. El presidente habló de que lo peor ya pasó. No, lo peor no pasó, lo peor está pasando ahora, obviamente. Lo peor está pasando ahora. Bajamos la inflación, dijo, pero no dijo que la subieron. La subieron al 42 y después, claro, la bajaron. Pero en realidad el costo que están pagando todos los argentinos por este proyecto económico no está en el discurso del presidente. El presidente vino acá a hacer un discurso absolutamente de títulos, un discurso de marketing, no a decir cómo es el Estado de la Nación, que era su obligación. Gracias. Muy bien, Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador, y Axel Kicillof, Agustín Rossi, referentes y presidente del Frente para la Victoria. Más cerca de la valla, por favor. No llegamos. Por favor, un poquito para atrás. Lo peor ya pasó. Me parece que el discurso del presidente es un discurso que nos hace recordar aquella frase que estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Porque el presidente de vuelta hace invocaciones hacia un futuro maravilloso que solamente él ve y no hace poca referencia a un presente muy angustiante que vive el conjunto de los argentinos. No hubo referencia a lo que perdieron los jubilados ni cómo van a recompensar a los jubilados y pensionados con la reforma previsional. No hubo ninguna referencia con la situación que viven los trabajadores que están siendo despedidos, inclusive muchos de ellos despedidos por propia decisión del presidente en la órbita del Estado. No hubo ninguna referencia a una política que defienda a la industria argentina, a la industria nacional y de cómo se genera empleo a la Argentina. El presidente habla que se crearon nuevos puestos de trabajo en el 2017. Omite hablar de que esos mismos puestos de trabajo que se crearon en el 2017 apenas alcanzan a compensar por lo que se perdieron en el 2016. Pero lo que es más grave es que obvia cualquier referencia a que la población económicamente activa aumentó en estos 2 años en casi medio millón de personas. Por lo tanto, aumenta claramente la desocupación. La economía no generó un puesto de trabajo para compensar a aquellos argentinos que salen en búsqueda de su primer trabajo. Entonces, la sensación que yo me llevo es que un presidente que habla de una realidad que no es la realidad que vive diaria y cotidianamente los argentinos, que están viviendo en estos días y en estos meses tarifazos, aumento de todos los servicios, aumento de los alimentos, producto de la devaluación y el aumento de los servicios con los mismos salarios del año pasado y con un gobierno que genera un escenario de paritarias con tope del 15% que sabemos que claramente van a llevar nuevamente a una pérdida del poder adquisitivo del salario porque ninguna consultora privada habla de una inflación de menos del 25%. ¿Por qué cree que está tan escindido de la realidad? Ya, hay que leer simplemente los diarios, las consultoras, incluso las más oficialistas. Están hablando de que en febrero va a dar la inflación arriba de lo que dio en enero, que dio arriba de lo que venían pronosticando, y así nos comeríamos 5 puntos de inflación más o menos en 2 meses. Por otro lado, muy llamativo que no hable del enorme endeudamiento externo. La verdad que habla del Wall Street Journal, todos los diarios extranjeros, de cómo se está endeudando, hablan las agencias de calificación de la fragilidad que tiene nuestra economía y el presidente habla del crecimiento invisible que tendrían que estar disfrutando todos ustedes. Bueno, lo invisible son los jubilados, que le bajó la jubilación, lo invisible son los despidos, de los que no vino a hablar, y no estamos diciendo esto simplemente porque queremos plantear que fue un discurso divorciado de la realidad, como todo el mundo ha visto, como decía todos los que hablaron, que yo escuchaba recién. Ese no es el problema. Quiere que la agenda del Congreso esté divorciada de la realidad. Nosotros queremos acá venir a hablar de la industria, venir a hablar de los despidos, venir a hablar de todos los desastres económicos que arma un plan económico que siempre ha traído los mismos resultados. Axel, ¿lo consideras un discurso surrealista? El faltazo de la expresidenta de la Nación, ¿por qué no estuvo acá? ¿Se puede contar algo? Lo dije hoy en todos los medios. Cristina se fue a Gallegos el fin de semana porque quería pasar en Gallegos el cumpleaños
el cumpleaños de Néstor, tiene 2 nietos allí, se quedó estos días en Gallego, pero no hay que ver ni hacer ningún análisis, ni ninguna lectura política de eso. Rossi, ¿cree que es la primera vez que... Yo creo que la ausencia más importante de hoy fue la realidad en el discurso del presidente, eso es lo que faltó. La verdad que él tenía que hablarle a la nación y habló de un mundo ficticio y de nuevo, como decía Agustín, nos vino a prometer que más adelante está un futuro mejor, pero el presente nunca habla, el presente nunca ha hablado, ya van 3 años y el futuro es hoy, el futuro ya llegó, porque con respecto al primer discurso, donde prometió un montón de cosas que no ocurrieron, incluso prometía inflación de 20, fue del 40, prometió un enorme crecimiento, y hoy tampoco habló del crecimiento del país, no habló de que el país a gatas, a duras penas, ha recuperado los niveles que tenía cuando él asumió la presidencia. Y en la industria todavía estamos casi 4 puntos abajo. En la construcción, que él decía récord de tal cosa, de tal otra, es comparado con 2016, que fue un año pésimo. La construcción, la realidad es que todavía está 2 puntos casi 2,2 abajo de como estaba en 2015. No ha traído ninguna solución, todo lo que quiere arreglar lo rompe y todo lo que prometió no lo cumple. Entonces, la verdad que no decimos esto por politiquería, lo decimos porque ¿quién se va a ocupar de los jubilados a los que le metió la mano en el bolsillo, de los trabajadores? Por eso tanto descontento por todos lados que no se puede tapar. Muchísimas gracias. A pesar de que estuvo alejado del tema económico, da la impresión de que hizo un planteo por primera vez en los 3 años que lleva dando discurso aquí en la Cámara con una agenda parlamentaria. ¿Usted cómo lo vio? Bueno, la agenda parlamentaria que nosotros tenemos es distinta a la que planteó el presidente. De hecho, hay muchas de las cosas que las cuales habló el presidente que llevan años de proyectos presentados por nuestros compañeros diputados en estos últimos 2 años, como el aumento de la licencia por paternidad, que no fueron tratados fundamentalmente porque no encontramos el quórum de los diputados del oficialismo y porque durante los últimos años no hubo casi sesiones ordinarias, sino solamente sesiones especiales. Pero la agenda que nosotros queremos plantear es la agenda que dijimos anteriormente. Tampoco el presidente habló de algo que la verdad que nos preocupa como parlamentarios y en el respeto del Congreso, que tendría que haber planteado hoy que iba a derogar el decreto de necesidad y urgencia, ese mega decreto, habida cuenta que los diputados del oficialismo plantearon proyectos de ley para suplantar ese mega decreto. Entonces, para nosotros, claramente me parece que la agenda que tiene el presidente es una agenda distinta a la que nosotros queremos plantear y la agenda que nosotros queremos plantear tiene que ver con las necesidades que hoy está teniendo el pueblo argentino. Que hoy venir acá con una serie y no hacer ninguna referencia a la pérdida de puestos de trabajo y a los despidos en Argentina y a los despidos que impulsa el presidente con producto de una política del Estado, como por ejemplo los trabajadores del INTI, bueno, ciertamente nos parece disociado absolutamente de la realidad. No hablar hoy en el Congreso de la Nación de lo que están padeciendo los argentinos con los nuevos tarifazos, con el aumento de la tarifa, con la devaluación que se ha trasladado claramente a los precios, con todo lo que significa que todos los días cada vez cuesta más caro comer en la Argentina, entonces nos parece un escenario disociado de la haber realidad. introducido el tema del aborto, ¿es un tema que para ustedes tiene segunda intención? Bueno, sobre ese tema hay que empezar a debatirlo y vamos a ver claramente si hubo o no hubo segunda intención en función de cómo se lleve adelante el debate. Bueno, para mí claramente que hubo un intento de cambiar un eje, pero bueno, es un tema muy sentido por muchísimos argentinos, un tema muy reclamado por el colectivo de mujeres y nosotros nos vamos a preparar para dar el debate y que se debata en el recinto. Muchas gracias. Bueno, hasta acá la palabra de Agustín Rossi y también de Axel Kicillof. Se están retirando los legisladores nacionales y va a hablar en estos momentos Nicolás del Caño y Romina del Pla, representantes del Frente de Izquierda. Únicamente educación una vez al año cuando se discute esa ley. Bueno, eso es lo que reclamamos los gremios, reclamamos permanentemente. Y bueno, pero ellos no se hacen cargo de que no han convocado a los debates para saber cuál es el contenido de la educación. Los docentes venimos denunciando las reformas y contrarreformas educativas que hace más de 20 años que vienen destruyendo la escuela pública. Advertimos que esto iba a pasar y responsabilizamos a los gobiernos por este deterioro de la escuela, que no solo se trata del deterioro del salario docente. Hoy nos quieren imponer un salario congelado mientras le garantizan a los bonistas
rendimientos por inflación, y a los trabajadores, a los docentes nos plantean congelamiento salarial. Entonces, esto es responsabilidad del gobierno y es responsabilidad del vaciamiento educativo. En este momento, mientras la gobernadora acá sonreía, están cerrando escuelas en la provincia de Buenos Aires, están cerrando modalidades y cursos. De todo esto es de lo que ellos no quieren hablar, por eso no convocan a las reuniones para discutir integralmente la educación, y es lo que nosotros estamos reclamando. Sí, creo que fue hipócrita el discurso del presidente, y el tema de la educación es uno. Como dice Romina, las escuelas de las islas de San Fernando, que tuvieron que retroceder en el cierre de esas escuelas por la pelea que dieron los maestros y la comunidad, ha sido lo que tonificó todo el discurso del presidente. Fue cruzado por esa hipocresía. Lo mismo cuando habla de un país de fantasía, sin tener en cuenta los que todos los días tienen que pagar los aumentos de las boletas de luz, de gas, el transporte. La verdad que es un discurso muy alejado de esa realidad de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Cuando el gobierno está poniendo un 15% en las paritarias y las grandes mayorías populares hoy ven una pérdida de su poder adquisitivo, me parece que las palabras de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, que estuvieron ausentes, los crímenes de Santiago y de Rafael estuvieron ausentes, mientras reivindicó la política, y él le llamó estrategia, que es la doctrina Chocobar del fusilamiento sumario. Digo, me parece que eso es gravísimo, ¿no? Y después creo que, insisto, no toma en cuenta el reclamo, el malestar, lo que se expresa en las canchas de fútbol. El gobierno quiere prohibir eso, los cánticos, etcétera. Bueno, es completamente ridículo. No tomar en cuenta cuál es la situación real de tantos trabajadores, de tantos sectores. No habló de lo que sucede con los trabajadores del Hospital Posadas, del INTI, de FANASUL. Digo, estamos hablando de miles de trabajadores despedidos que no fueron nombrados, digo, como si acá todos viviéramos en un país sin ningún tipo de problemas como los que suceden, ¿no? Como los que permanentemente despidos, y el reclamo, digo, tampoco habló de los jubilados, que bueno, viene de robarle a los jubilados y a quienes reciben la asignación universal. Planteó una agenda parlamentaria el presidente. ¿Ustedes coinciden con esa agenda parlamentaria? No, la agenda parlamentaria tiene que ser una agenda donde, a ver, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el Frente de Izquierda es el único bloque que siempre, de manera completamente unificada, planteó la necesidad de discutirlo, y además estuvimos siempre en las calles y lo vamos a seguir haciendo. Creo que esa agenda que tuvo que tomar, o que quiere decir el presidente que fue gracias a Cambiemos, fue gracias a la lucha de las mujeres y a todo el pueblo que durante mucho tiempo se estuvieron movilizando y organizando, y por eso hoy tenemos este debate del aborto, que no hay que dejar que existan estas dilaciones que habitualmente vemos en el Parlamento, y por eso confiamos solamente en esa movilización. No, además hay que aclarar que él, al hablar del debate del aborto, aclaró que él está en contra, o sea que volvió a ratificar hacia su bloque que la libertad de conciencia es para bloquear que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. Y una vez más quedó claro que mientras ellos hablan de necesidad de urgencia para modificar 144 leyes, la mayoría contra los trabajadores, no hablan de la necesidad y urgencia de tener que terminar con el aborto clandestino y la necesidad y urgencia que tienen miles de mujeres en este país de que se apruebe en forma inmediata el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso vamos a colocar con la movilización la obligación de que el Congreso se coloque en sintonía con lo que está pasando en la mayoría de la sociedad. Bueno, muy bien. Hasta acá la opinión, la palabra del Frente de Izquierda, otro de los bloques que da su opinión aquí en el Parlamento Nacional, después de haber escuchado al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Escuchamos al peronismo que está enrolado en los gobernadores, representado acá por Pablo Cosiner, y en el Senado por Miguel Pichetto, el interbloque que se denomina Argentina Federal. Escuchamos al Frente Renovador por parte de Felipe Solá, y también al Frente para la Victoria en la palabra de Agustín Rossi y de Axel Kicillof. Las opiniones, las diferentes lecturas que se hicieron aquí en el Congreso Nacional, previamente también lo había hecho el oficialismo por intermedio de los presidentes de ambos interbloques, tanto en diputados como en el Senado. Hablamos de Mario Negri y del senador Naidelnoff, respecto a las lecturas sobre el discurso, sobre el mensaje del presidente Mauricio Macri, dejando inaugurado el periodo número 136 de las sesiones ordinarias del Congreso.